Eh, bueno, pues ya vamos a comenzar. Déjenme ver que me llegó por acá. Ok, bueno, pues bueno, vamos a iniciar. Preguntan en el chat, que qué vimos el día de ayer. Bueno, el día de ayer lo que hicimos fue motivar un poco el curso con un modelo realmente sencillo, muy quizás hasta cierto punto intuitivo, y lo resolvimos en forma heurística, quizás tomando en cuenta un poco esta idea de tomar una función de prueba, meterla en la ecuación y ver si realmente resolvía la igualdad que se postuló en ese modelo, ¿no? Que era la ecuación básicamente x' o derivada de x respecto de t igual a r por x, ¿no? Y ahorita lo escribo, no te preocupes. Y creo que lo importante de este modelo, de este ejercicio, fue pues ver la utilidad que podía tener, por ejemplo, en el crecimiento de poblaciones, que podrían ser de seres, de enfermedades, podrían ser de virus, bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue con lo que motivamos un poco este estudio de las ecuaciones, con la idea de plantear modelos aplicados que pueden venir de diferentes lados, ¿no? Hay algunas cosas que surgen desde del lado estadístico y hay otras cosas que nacen del lado teórico, ¿no? Vienen de algunas formulaciones, algunas teorías, y pues nada, eso fue con lo que comenzamos el día de ayer, ¿no? De todas maneras, recuerden que el video está grabado, pueden verlo en la lista de videos de YouTube. Una cosa muy importante es que este, mm, las personas que están inscritas en el curso eh, tienen ya el acceso al Classroom, se los envió por correo a las personas inscritas, entonces ya pueden tener acceso al Classroom. También, bueno, pregunta justamente el enlace de YouTube. Entonces, el enlace de YouTube, el día de ayer también lo escribí, pero si no, de todas maneras, ahorita lo checo. Déjenme, se los comparto nuevamente. De todas maneras, en el Classroom, aquí ya lo tengo. En el Classroom, en la descripción del Classroom, viene el link de YouTube de esta lista de videos y también viene el link de Dropbox, ¿no? Repito, en el Dropbox están libros, están códigos y bueno, ahí subiremos material que les sea útil pues para el curso, ¿sí? Entonces, les dejo de todas maneras el link de, de la lista de videos de YouTube. Déjame checo si es la de este semestre. Sí, ok, entonces ahorita hay 3 videos, ¿no? Y repito, el de ayer, pues ahí está y pues explica lo que como tal vimos ayer. Entonces, me pregunta Filiberto que si el Classroom ya está. Ya está. Se los compartía por correo electrónico. Entonces, simplemente usen el correo con el que se registraron en la página de la facultad cuando se registran y ese correo que nos viene a nosotros en la lista de inscritos es al que lo envíe, ¿no? Entonces, chéquenlo, vean quizás el spam y pues ahí debe estar, ¿sí? Si tienen dudas o preguntas, repito, con confianza, pues nos la comentan para que... Déjenme checo aquí qué hay. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas relativas a los videos o algún otro tema, pues vamos a iniciar. Déjame abro mi aplicación para escribir y les voy a comenzar a compartir el monitor, ¿vale? Ahí donde estoy. Ok, ya me perdí dónde estoy. Screen 2. Ok.
Bueno, entonces ya deben estar viendo mi pantalla. Y si hay dudas, recuerda que puedes escribirlas o puedes abrir tu audio y de manera creo que más directa, pues puedes preguntarme. Es que en el chat, repito, a veces no estoy tan pendiente como quisiera en el chat porque pues estoy en una pantalla o en la otra y luego si estoy en la misma pantalla del chat, tapo la parte en la que escribo y bueno, sabes, algunos detalles técnicos, ¿no? Entonces ya está mi pantalla ahí compartida. Abro mi cosa esta de la clase. Ok, entonces recapitulo aprovechando que esto está aquí. Ah, por cierto, una cosa importante que creo que se me olvidó comentar. Estas notas que yo voy escribiendo, las voy también guardando en el Dropbox del curso. Entonces, déjame checar. Hay una carpeta que se llama, creo que notas o como tal, una carpeta de estudiantes, déjame lo verifico. Ok, ya estás viendo mi pantalla. Entonces, ajá, en esta que se llama Notas Online, ahí está fechada, datada, lo que escribo de la clase, ¿no? Entonces, esto es correspondiente a la imagen que se generó el día de ayer, ¿va? Para que puedas checar un poco más ahí con detalle las cuentitas. Si no, recuerda que de todas maneras está el YouTube, ¿no? Toda la clase. Bueno, entonces lo interesante que estuvimos trabajando el día de ayer fue pues esta ecuación diferencial y la resolvimos de manera directa, ¿no? Simplemente integramos, llegamos a una solución que nos decía que la solución de nuestra ecuación diferencial iba a ser una función exponencial con una constante ahí de integración. Y entonces te dije, bueno, es que hay muchas cosas que en la práctica las puedes pues hacer, ¿no? O que tienen este tipo de comportamiento donde la velocidad de crecimiento de algo es proporcional a la cantidad de ese algo y si tienes esa ley o esa relación en un modelo, en algo que estés viendo de la naturaleza o de alguna observación, pues significa que esa cosa va a crecer exponencialmente a través del tiempo, ¿no? Entonces, te mencioné que un ejercicio práctico que les voy a dejar pues de tarea en alguna parte es que ustedes, déjenme checo, saquen la línea de regresión, por ejemplo, de los datos verídicos de la cantidad de gente que fue confirmada con COVID en el mundo. Entonces, esa información ya se las puse en el Classroom, es una liga que te llega a esta parte, a esta página, y entonces tú puedes ver aquí la cantidad de enfermos como función del lugar donde quieras estudiar. Puedes seleccionar directamente la del mundo, nada más que la del mundo está en billones, creo, tiene una unidad diferente. Y bueno, el chiste es que te voy a pedir que saques, por ejemplo, la información de los datos que van como del 29 de febrero al 1 de abril, 2 de abril, algo por el estilo. Y lo interesante es que notes que hace 2 años, pues cuando comenzó la pandemia, esto empezó a crecer o tiene una forma como pues exponencial justamente, ¿no? Y lo que yo quiero que hagan es que esta información la grafiquen en escala logarítmica, como se los sugerí justamente en la clase pasada, y entonces lo que van a notar es que esta secuencia de puntos tiene una tendencia lineal. ¿Qué significa eso? Obviamente que significa que si estás graficando en escala logarítmica y ves una línea, pues eso, si lo graficas en forma normal, es una exponencial. Lo interesante aquí es la pendiente de esa recta, ¿no? Entonces, cuando tú graficas datos en Excel, en R, en Python, en matemática, lo que sea, regularmente uno le puede pedir a estos softwares, grafícate la línea de regresión. Es algo que regularmente es muy práctico, por ejemplo, especialmente si haces estadística, para ver líneas de tendencia, ¿no? Para dónde va algo, si va a crecer o va a decaer. Uno lo puede hacer en Excel facilísimo, en matemática, en Python, en R. Y lo que me gustaría es que de estos datos saquen la línea de regresión.
Como tal, la ecuación va a ser la ecuación de una recta con una pendiente. La pendiente va a ser ese valor R del que te hablaba en el modelo de la clase pasada, ¿no? Entonces, esa R va a ser esa pendiente de esa recta, y entonces lo que les voy a pedir de tarea es que ustedes extrapolen la información con esa R y me digan cuál es el tiempo en el que la población mundial se contagiaría, suponiendo que el crecimiento exponencial se sigue. Obviamente ese comportamiento no se va a seguir en forma exponencial en el tiempo, porque pues eventualmente esta curva, como puedes ver, saturó. ¿Qué significa? Que aquí en estos momentos la población mundial tomó acción de contingencia, se aisló la gente, todo lo que implicó eso, pues hizo que este crecimiento lineal se disminuyera y se mermara. Sin embargo, si podemos ver más datos, pues de repente ves que hay crecimientos y demás, y esto por supuesto que ya no es una exponencial, ¿no? Las personas que hacen, por ejemplo, matemáticas aplicada a epidemiología, tratan de modelar esto. Concretamente, por ejemplo, algo interesante son estos revivals, estas olas. Y entiendo que hay, por ejemplo, personas que les choca la física o aplicar cosas de física, pero esto tiene que ver con movimientos oscilatorios. Pues hay periodos, hay ondas, ¿no? Y eso, pues, es importante a veces modelarlo, aunque no te guste la física. Pero sí hay conceptos de física que luego son importantes cuando quieres modelar cosas. Y no necesariamente tienen que ser datos de biología. A veces en finanzas, por ejemplo, también hay muchos datos que tienen ciertas periodicidades y que son interesantes, por ejemplo, en la bolsa, ¿no? O en economía. Y pues bueno, repito, este crecimiento exponencial que ves aquí es lo que modelaría nuestro crecimiento que estudiamos ayer, ¿no? Repito, en la clase pasada R era una cantidad positiva, y lo que hoy vamos a estudiar es qué pasa si la R es negativa, ¿sí? Si tienes alguna pregunta o duda, con confianza, pues hazla, no te quedes con dudas. Entonces vamos a comenzar a escribir. Ok, ¿qué pasa si tenemos esto? Tenemos n' igual a menos R por N. Entonces se entiende que esta es una cantidad negativa, suponiendo que R es positiva, cuando estamos, pues, factorizando el menos 1, ¿no? Entonces, esto ya es interesante porque la solución básicamente es lo mismo que estudiamos el día de ayer, solo que nuestra exponencial va a ser asociada a ese menos R. Entonces, en lugar de crecer exponencialmente, esta cosa decae exponencialmente, ¿sí? Y esto en la práctica también tiene muchas aplicaciones. Un modelo, repito, un modelo realmente muy sencillo, muy fácil, tiene muchas aplicaciones. ¿Cuál es la aplicación del caso en el que R es negativo? Eso es lo que vamos a checar el día de hoy. Para esto voy a motivar también una cosa que vamos a estudiar más adelante, que se va a titular o nombrar como la condición inicial. Entonces vamos a meter una imposición que vamos ahorita a utilizar simplemente como tal. Omite si quieres el concepto, simplemente ten la idea de qué es una condición inicial. Como su nombre lo sugiere, vamos a pedirle que al tiempo en el que tú haces tus observaciones le des un valor. Es una condición desde el inicio, ¿sí? Entonces, esto regularmente matemáticamente lo vamos a expresar así. Vamos a decir que n, por ejemplo, al tiempo t0 se va a asociar a ese tiempo inicial en el que tú haces tu medida, tu observación, inició tu modelo, podríamos decir, en el tiempo. Eso, repito, lo vamos a titular como tiempo inicial. Entonces, a tiempo inicial, vamos a pedirle que esta cantidad valga un algo. ¿Cuánto? Pues puede ser un valor n subíndice 0. Eso se llama condición inicial. Después vamos a estudiar qué significa gráficamente definir una condición inicial cuando resuelves una ecuación diferencial. De hecho, todavía ni siquiera te defino qué es una ecuación diferencial, pero, repito, estoy utilizando este modelito muy sencillo para motivarte y que veas todo lo que puedes hacer con algo tan fácil, ¿sí? Ok, entonces esto es la condición inicial. Estoy diciendo que al tiempo cero mi observación vale un valor, n0, ¿sí?
Entonces, si yo le impongo una condición inicial, le estoy pidiendo que esa cantidad valga ese valor. Regularmente, en tus observaciones, pides que T0 sea 0. Esto es una condición que regularmente uno hace porque, en principio, ya sabes de geometría analítica y de álgebras, que puedes hacer ciertas traslaciones de las funciones dependientes de una cantidad literalmente independiente, ¿no? Tú puedes hacer en pocas palabras, puedes hacer una traslación del eje vertical hacia la izquierda o hacia la derecha. Es una traslación. Entonces, pues la traslación más conveniente siempre es que tú pongas tus ejes centrados en el origen y de ahí sigues la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí, que T0 sea 0. ¿Por qué? Porque es una convención muy práctica, ¿no? Eh, por ejemplo, no se piensa que estás iniciando tu cronómetro y le das, picas el botón de tu cronómetro, corre el tiempo y pues empiezas desde 0. No empiezas desde 1.5 o desde 3 o desde -5. Empiezas desde 0 regularmente para, a partir de ahí, tener una magnitud de tiempo pues, medida, ¿no? Entonces, es simplemente una, pues podríamos decirlo que es una convención. No siempre va a ser así, ¿no? Pero regularmente sí lo vamos a considerar. Entonces, si asumimos que T0 es 0, entonces tendríamos que decir que si le pido que n0 sea mi condición inicial de la observación, esto tendría que ser C por E a la menos R por 0, ¿no? Porque esto justamente es N evaluado en T0, que es 0, ¿sí? Esa es mi condición inicial. Y lo que tenemos ahora es que esta es una cantidad conocida, R en principio es una cantidad conocida, 0 es una cantidad que yo te di, y lo único que desconocemos de esta relación es la cantidad C, ¿sí? Entonces C va a quedar definida, esa constante de integración que nos había salido, va a quedar definida en términos de la condición inicial que tú le des. Eso gráficamente va a significar algo interesante que vamos a ver más adelante, que se podría ver como un corte de nivel de algo que después vamos a checar, ¿va? Lo interesante ahorita es quién es C. Bueno, E a la menos R por 0 es E a la 0 y E a la 0 es 1. Y entonces nos queda que C es justamente pues N0, ¿sí? Entonces, si tú le pides a una condición inicial, a la ecuación, perdón, que satisfaga una condición inicial, la implicación es que esa condición inicial se satisface si C es N0, ¿sí? Entonces, si yo le pido esta condición inicial, implica que N a cualquier tiempo T tiene que ser N0 por E a la menos RT. Date cuenta que si evalúas esto en t igual a 0, te queda n0. Entonces, satisfaces tu condición inicial. ¿Sí? ¿Por qué ahorita me es útil esto de la condición inicial? Bueno, resulta que en la práctica y en las mediciones y en algunas deducciones formales, algunas cosas decaen exponencialmente, por ejemplo, en el sector biológico. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, la forma en la que, y en medicina también, en la forma en la que se metaboliza, por ejemplo, las drogas, los medicamentos en el cuerpo. Esas cosas regularmente van a decaer también exponencialmente cuando las suministras. Y es muy importante, por ejemplo, cuando tú suministras un analgésico a un paciente, si tú estás anestesiando, por ejemplo, una zona o literalmente un lugar, o estás aplicando anestesia local, pues localmente va a estar ahí anestesiado y después de un cierto tiempo vas a empezar a sentir movimiento, sensibilidad, regresa tu sensibilidad a esa parte, ¿no? O si es anestesia total, pues lo mismo. O si te tomas un medicamento, pues sabes que, por ejemplo, es muy típico que ciertos medicamentos chocan con el alcohol. Significa que en ese intervalo de tiempo no puedes tomar alcohol porque pues puedes sufrir un shock, ¿no? Entonces, en la medicina es muy importante tener esa noción de los tiempos en los que los medicamentos actúan y ese intervalo de tiempo en medicina es muy común y típico y se conoce como vida media. Entonces ahorita te platico qué es eso. La vida media
es el tiempo en el que una sustancia que tú inyectaste, suministraste en un cuerpo, se reduce a la mitad de la cantidad inicial que tú introdujiste. Es ese tiempo el que se denomina como vida media. Entonces, técnicamente hablando, en vida media lo vamos a denotar con la letra tau, y tau es el tiempo en el que la cantidad inicial de tu sustancia, analgésico o droga se reduce, perdón, aquí estoy equivocado, es n de tau, mejor dicho, n de tau es la cantidad de material inicial que se redujo a la mitad, ¿sí? Entonces, tú suministraste una cantidad inicial n0, al tiempo tau, esa cantidad va a ser dividida entre 2. Quizás gráficamente queda mejor visto esto. Pensemos que tienes tu grafiquita de tiempo contra la cantidad n, función de t, y pues ya sabemos que la solución es una exponencial negativa, ¿no? Entonces, esa cosa va a comenzar a tiempo cero, ahorita simplemente por convención, en una cantidad inicial n0, y entonces, a partir de ahí, esa cosa decae exponencialmente, ¿no? Repito, ¿esto de dónde salió? Pues resuelves la ecuación diferencial y es de ahí la solución, ¿no? Entonces, esa curva es bueno, es n0 por e a la menos rt, ¿sí? Si estás en 0 en el eje horizontal, pues empezaste en n0. Y entonces la curva es esa cosa. Resulta que si tú suministraste al tiempo cero esa cantidad inicial de droga o lo que sea, era n0. Va a pasar un tiempo en el que la cantidad inicial se reduce a la mitad. Aquí va a estar n0 sobre 2, ¿sí? A la mitad. Bueno, el tiempo en el que transcurre ese proceso, eso te va a definir tau, ¿sí? Entonces, tau es el tiempo en el que tu sustancia, droga, lo que sea, se reduce a la mitad, ¿sí? Y eso es todo. Esa es una definición muy útil en medicina, en quimioterapias, en física médica, también en otra cosa muy importante y podrías decir, la paleontología, ¿qué carajos tiene que ver acá? Bueno, también las personas que trabajan en las ramas de la investigación, por ejemplo, en antropología, cosas de ese estilo, utilizan un método que se conoce como carbono 14 para datar hace cuántos siglos o milenios vivió algo o alguien o un ser o lo que sea, vestigios de algo vivo. Y entonces este método se basa en datar a lo que se llama carbono 14, más adelante te lo platico, y el chiste es que con una interpolación, ahora vas a ir atrás en el tiempo, podrías determinar en qué momento de la vida o del tiempo, literalmente, estuvo ese ser predominando en el planeta, ¿sí? Entonces es muy práctico y esta cosa se resuelve así también, ¿sí? Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahorita de este valor que he definido que se llama vida media, ¿sí? Si no hay preguntas, yo sí quiero hacer una pregunta y mi pregunta es, ¿crees que ese valor de vida media como tal dependa de la cantidad inicial ¿cómo se llama? Pues sí, de la cantidad de sustancia que le metes a un organismo? ¿Crees que dependa de esa cantidad o no? Y esa es una pregunta quizás algo tramposa, porque pues pareciera ser que por definición depende de esa cantidad, pero tal vez la respuesta sea no. Y esa es una pregunta que les hago ahorita. ¿Tú crees que ese tau dependa de n0 en pocas palabras? ¿Sí o no? No. Creo que sí, profe. Bueno, entonces algunas personas comentan y dicen,
Yo creo que es más o menos yo creo que es al menos proporcional. Eh, también comentan que sí, y pues ahorita vamos a ver qué pasa cuando manipulamos la ecuación, la solución de la ecuación diferencial e introducimos esta definición, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacerlo. Sabemos que la solución de nuestra ecuación diferencial a tiempo t es n0 por e a la menos rt. Ahí estamos ya todos de acuerdo. Esa solución satisface la condición inicial de que al tiempo cero tenemos n0 sustancia, ¿sí? Menos r o r es una cantidad conocida en principio, y pues ya tenemos nuestra solución, ¿no? Ahora vamos a introducir esta tau. Entonces, cuando metemos a tau, n de tau es n0 entre 2, ¿sí? Es la cantidad de sustancia dividida entre 2, por definición. Pero esto, a su vez, es n0 por e a la menos r tau, ¿no? Es la función evaluada en tau. Y de aquí, tú puedes llegar a esta implicación, decir que, espérame, n0 es igual a perdón, n0 entre 2 es igual a n0 por e a la menos r tau, pero aquí n0 entre n0 se anula, y entonces te queda que un medio es igual a e a la menos r tau, y de aquí podríamos despejar tau, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podríamos sacar? Sacar el logaritmo, nos quedaría el logaritmo natural de un medio, es igual a menos r tau, y sabemos que el logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2, ¿no? Esto es igual a menos r tau. Y menos con menos se te va el signo y nos quedaría al final que tau es igual a logaritmo de 2 sobre r. Entonces, observamos que tau, técnicamente hablando, no depende de n0. Solamente depende de r, ¿sí? Y aquí también hacemos unas observaciones importantes, que a veces en la práctica se nos van y tiene que ver con las magnitudes. Ya decíamos que por definición ayer lo que mencioné de velocidad, pues es un cambio a través de un cambio en el tiempo, ¿no? Podríamos más o menos ver así que es la definición de velocidad. Pero como ya estamos metiendo magnitudes aquí, por ejemplo, de cantidad de sustancia y que tau es tiempo, etcétera, también es importante tener en mente qué magnitudes estás midiendo, ¿sí? Entonces, aquí una cantidad importante, por ejemplo, es tau. Tau es tiempo. Podríamos decir aquí que si yo defino una magnitud para tau, pues tendría que ser una magnitud de tiempo, que puede estar medida en segundos, puede estar medida en años, puede estar medida en meses, días, ya dependerá de qué estés tratando tú. Por ejemplo, si fuera algo de medicina, tal vez estamos hablando de días u horas. Si estamos hablando de algo de paleontología, pues tal vez estamos hablando de siglos o milenios quizás. Si estamos hablando de algo de física nuclear, tal vez sean nanosegundos, no lo sé. ¿Sí? Entonces, si tau es tiempo, logaritmo de 2 es una cantidad adimensional. Mi pregunta ahora será, entonces, ¿qué unidades tiene R? Pues va a tener el recíproco del tiempo. Tiene unidades de 1 entre tiempo. Y también lo podrías haber visto de la relación de la ecuación diferencial. Date cuenta que tenemos un cambio de población respecto al tiempo y tenemos esta cosa, ¿no? Esta multiplicación. Este término, pues es población. Es una cantidad de población o de cambio de un objeto, masa, partículas, bacterias, lo que tú quieras. Podríamos denominarlo simplemente como población. Población de átomos puede ser. Y esto es un cambio de población a través del tiempo. Entonces, las magnitudes de la derivada respecto del tiempo tiene que ser población sobre tiempo.
en sus magnitudes me refiero. Entonces, si tú tienes magnitud de población entre tiempo y ahora resulta que eso es igual a una magnitud de población por algo que ahorita desconocemos en magnitud, pues significaría que esta cantidad R tiene unidades de justamente pues 1 entre tiempo. Lo cual es consistente con lo que habíamos obtenido de acá, ¿no? De esto. Si tau es tiempo, pues entonces R tiene magnitud o dimensiones de 1 entre tiempo. Cuando haces ecuaciones diferenciales a veces, o cuando somos a veces estudiantes, no nos preocupamos, creo que en mi opinión, tanto por las magnitudes o por las dimensiones de ciertas magnitudes, porque hasta ahorita sé que todo lo haces hasta cierto punto en forma abstracta y 5 es 5, pero 5 no sabes si son 5 vacas o 5 átomos o no lo sé. Y en la práctica creo que sí es muy importante, ¿no? Porque luego ocurren accidentes feos, como lo que pasa a veces en los telescopios, como el Hubble, que se equivocaron en magnitudes entre centímetros y pulgadas y fue un fracaso al principio, pero bueno, después le pusieron lentes, ya funcionó, pero pasa. Entonces sí es a veces importante tener ciertas nociones de en qué miden las cosas, ¿no? Y más cuando las aterrizas a la parte aplicada, porque nosotros somos de ciencias y estamos muy habituados a hablar en una terminología muy científica, ¿no? Ah, sí, hablamos muy científicos y se oye padre, pero cuando lo platicas ya a alguien, no sé, que está en un entorno diferente al que trabajamos, pues te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Tal vez no te quede claro transmitir ideas a veces, ¿no? Y eso es útil, incluso hasta cuando vas a buscar chamba, ¿no? Porque pues te van a decir, bueno, igual y sabes mucho, pero pues no me estás dando a entender cosas que en la práctica a mí me son ahora sí que útiles, quizás. Entonces también ten cuidado de eso cuando ya apliques en chambas a futuro. Y te platico esto porque tú ya estás casi a la mitad de la carrera, entonces entiendo que al principio pues tienes más en mente otras cosas en los inicios de la carrera, pero ya ahorita estás empezando a perfilarte para el final de tus estudios y es importante también tener en mente estas cositas que obviamente no nos las enseñan en la facultad, ¿no? Bueno, regreso. Entonces, ya definimos una magnitud de tau, es tiempo y R es 1 entre tiempo, ¿sí? Con esto, creo que ya podemos comenzar a hacer un ejercicio práctico y te voy a contar una historia que en mi opinión es muy interesante y que va a tener que ver con un problema de tu tarea. Y para esto me voy a ayudar de esta gráfica. Perdón, aquí está. Mira, resulta que los isótopos, bueno, no sé si recuerdas de tus clases de secundaria o de prepa que era un isótopo. Un isótopo es básicamente una forma en la que los átomos se reestructuran un poco diferente a lo que uno conoce en las tablas periódicas. Y, por ejemplo, no sé, pensemos en el carbono, que el carbono es un elemento esencial para la vida y la química orgánica que nos constituye básicamente a los seres vivos. Este carbono tiene como diferentes formas en las que las puedes ver. Pensemos que son como sabores, ¿no? Entonces está el carbón de chocolate, de fresa y de vainilla y otras cosas. Bueno, el más común es uno que se llama el carbono 12. Ese tipo de carbono es estable, es el más común, con el que más interactúan las cosas en nuestra química. Y resulta que también hay un carbono que se llama el carbono 14. Ese carbono tiene la sutileza que es radioactivo. Entonces, ese es, podríamos decir que es inestable en el sentido de que radia energía y eso lo hace peculiar. Y tú puedes decir, oye, pero si nosotros estamos hechos de carbono y también tenemos carbono 14, ¿somos radioactivos? Y la respuesta es, sí, pero somos radioactivos en dosis muy, muy, muy poquitas, muy, muy poco, y no somos peligrosos para nuestra propia salud o la de los demás. Entonces tampoco te preocupes, más un plátano es mucho más radioactivo que seguro que nosotros, porque esos tienen mucho potasio, y el potasio también tiene elementos radioactivos. Entonces, no pasa nada, no te preocupes, no te pongas nervioso. Entonces, resulta que dentro de nuestra química hay cosas que son radioactivas y esa radioactividad
en ciertas dosis es buena, pero hay otros tipos de elementos que son radioactivos y son muy peligrosos, ¿no? Seguro eso ya lo sabes. Y esto pues fue una preocupante hace unos años, de hecho creo que hay un documental por ahí en internet en el que se data lo siguiente. Resulta que en México, y esto pasó en México, una cadena de hospitales, hasta donde recuerdo, tengo entendido, usaba ciertas tecnologías de medicina nuclear, justamente pues por la cuestión de los isótopos radiactivos aplicados para las quimioterapias, toda esta cuestión que se usa ahí. Y el chiste es que este material con el que se trabaja, pues después de cierto tiempo queda también radioactivo, queda radiado, entonces queda nocivo para quienes están cerca y tienen que tener medidas, pues, adecuadas para desecharlo. El chiste es que en alguna parte de la existencia de este material se robaron esas componentes del hospital. Entonces, pareciera ser que todo este material se robó como fierro viejo. Entonces, supongo que en el hospital había pues quizás un mal cuidado de este material que era peligroso y quizás lo dejaron ahí olvidado en algún lugar y alguien llegó y lo vendió como fierro viejo. El problema es que pues obviamente igual y tal vez parece fierro viejo, pero está contaminado con radiación, ¿no? Y entonces pues llegó en algún momento un rumor de que en algún transporte que iba, creo que hacia Estados Unidos, se detectaron unas varillas que estaban altamente radiadas y entonces a los de Estados Unidos pues les preocupó mucho por la cuestión nuclear, ¿no? Por, oye, ¿qué pasó aquí? Ellos tienen regularmente medidas y normas de cuidados muy rigurosas, porque bueno, ya sabes que ellos son un poco más paranoicos con la cuestión nuclear y todos tienen bombas nucleares, atómicas, etcétera. Entonces, le pusieron luego la alarma y empezaron a seguir el rastreo de dónde venían estas varillas. Y llegaron a la conclusión o llegaron al punto en el que detectaron que este material de este hospital se empleó para fundir estas varillas y se distribuyeron a lo largo de México. ¿Y dónde quedaron? No se sabe. Es algo que pues es un problema realmente serio, porque significa que algunas casas quedaron hechas con material radioactivo y eso es peligroso porque pues, tiene implicaciones serias en la salud. Y el problema de la tarea va a consistir en esto. Yo te voy a decir cuál era el elemento. Afortunadamente en el propio ejercicio te voy a dar este dato. Te voy a dar el dato de R o de tau. No recuerdo bien cuál te voy a dar, si el de tau o el de R. Pero no te preocupes, están relacionados. Recuerda que tau es, ¿qué? El logaritmo de 2 entre R. Entonces, pues si conoces una, conoces la otra, ¿no? Y tú vas a reconstruir esta curva. Tú vas a decir, bueno, independientemente de la condición inicial, sé cómo decae el elemento del que te voy a platicar, que fue este con el que se trabajaron esas varillas, y resulta que el problema te dice, fíjate que, pues, obviamente si tienes una alta dosis de material radiactivo, eso es peligroso, pero si lo reduces al nivel, no sé, por ejemplo, si lo reduces a la cantidad N0 entre 10, es decir, se reduce la cantidad de material radiactivo, esto ya deja de ser peligroso. Entonces, en sí el alma del ejercicio es que tú me calcules cuál es el tiempo F o final, no sé cómo lo quieras llamar, en el que la cantidad de material radiactivo se decayó tanto al grado en el que ya no es perjudicial para la salud humana. Y eso es el objetivo de ese ejercicio, que me digas cuál es el tiempo que tuvo que transcurrirse para que ya no haya problemas con ese material. ¿Sí? Básicamente es ese ejercicio. Vamos a también exponer algunos ejercicios de ese estilo en la práctica. Creo que en alguno justamente vas a tener que usar lo del carbono 14. Pensando esto, ¿no? Tienes, por ejemplo, un resto óseo, no lo sé, algo de algo orgánico, déjame dibujo ahí mi huesito, ahí está. Repito, tenemos o estamos formados de carbono, entre muchas otras cosas que era el chomps que te enseñaron en la secundaria. De entre ello hay carbono y hay varios tipos de carbono. Te digo, hay carbono 12 y el que es interesante para el fin de nuestro ejercicio es el carbono 14. Este es el que es radioactivo.
el otro no. Bueno, resulta que cuando nosotros estamos vivos, pensemos que graficamos tiempo contra la cantidad de carbono. Cuando estamos vivos, nuestra cantidad de carbono básicamente, en nuestro cuerpo básicamente es constante. ¿Por qué? Porque lo consumimos y también lo degradamos en literalmente nuestros alimentos, en nuestra respiración, todo esto, todo lo que involucra nuestro metabolismo nos hace mantener la cantidad de carbono más o menos constante. El problema está cuando morimos. Cuando tú mueres, la cantidad de carbono pues ya deja de suministrarse en tu cuerpo y entonces empieza a, podríamos decir que descomponerse, empieza a deteriorar. Y lo interesante es que el carbono 14 no solo hace eso, sino también tiene esta cuestión de radiactividad y empieza a emitir energías que son detectadas por aparatos e indicados, y entonces esa cantidad empieza a decaer justamente por esta ley de decaimiento. En física nuclear se llama ley de decaimiento de los nucleones, pero bueno, el chiste es que esto empieza a decaer, ¿no? Y esta cosa tiene una R muy, muy chiquita o una tau muy, muy grande. Recuerda que tau está medida en tiempo. Entonces, déjame busco de hecho el ejercicio para ser más preciso, para que te diga cuánto tiempo es el dichoso tau o la R. Déjame lo busco. Creo que está aquí. No. Ok, creo que es este. Entonces, fíjate. Estoy mostrándote lo que va a ser eventualmente tu tarea o parte de tu tarea. Y ¿dónde está? Creo que no lo tenía, creo que lo hice de ejercicio el semestre pasado. Ok, creo que el semestre pasado no dejé ese ejercicio, yo creo que fue el antepasado, no me acuerdo. Déjame lo busco rápido. Ok, entonces simplemente ahorita lo que hice fue googlearme lo del carbono 14 y lo que me lo voy a sacar de Wikipedia, no pasa nada. A estas alturas el Wikipedia puede ser tan muy buen acertado que no hay problemas. Ah, aquí está, aquí está. Ok, ok. Lo voy a buscar en inglés porque en español luego me da desconfianza cuando ves que eh, Descartes apellidado Chija. No sé si llegaron a ver eso, pero pasa, ¿no? Déjame lo busco. Mm, No, no sé si vieron eso del Descartes Uchija. Fue muy chistoso. No sé si siga como tal eso, perdón. Ah, es que quiero como tal que diga el nombrecito vida media. Eso como 5,000. Aquí está, perfecto, mira. Aquí está. Esta es la parte importante. Resulta que el carbono 14 tiene una vida media de 5,730 años. Veo que hay comentarios en el chat. Sí, sí, bueno, eso pasó. Entonces, luego hay cosas que pasan así en internet, ¿no? Y más que con Wikipedia. Pero para datos relativamente serios, sí puedes confiar sin ningún problema. Y si no les crees, ves las citas a las que refieren y si viene de algo realmente científico que esté comprobado, les puedes creer. Si no, pues sí pudo haber sido cualquier hijo de vecina quien lo escribió. Pero aquí esto sí lo creo, o sea, sí está bien el dato. Dice, vida media, 5,730 años. Entonces, la magnitud está medida en años. 5,730 es bastante tiempo. Imagínate, nosotros después de nuestra era o después de Jesús, tenemos, ¿qué? 2021 años, 22, 2022, o sea, ni siquiera llevamos la mitad de lo que es la vida media del carbono 14. Entonces, es una cantidad grande, ¿no? Eso significa que la tau, no, que la R es una cantidad chiquita. ¿Qué significa que la R sea chiquita? Significa que se decae muy, muy lento, ¿no?
el carbono 14. Entonces, esto es padre o está padre porque significa que si tú estabas vivo, de repente te moriste, pasan quizás 10.000 años, pensemos, estoy exagerando, aquí pasaron 10.000 años y tú mides en el laboratorio con los aparatos necesarios para hacer esto y tú puedes decir, ah, espérame, es que este cuerpo tiene cierta cantidad de carbono 14 al tiempo de 10.000 años. Ah, bueno, técnicamente esto no lo sabes, perdón. Tiene cierta magnitud, C, medida, C, ahí está. C final, aquí está, CF. Entonces, conociendo esta función e a la menos logaritmo de 2 sobre 5.730 años, esa es la R, por T, tú podrías irte para atrás y decir cuánto tiempo pasó, ¿sí? Y eso es lo interesante de esto, porque entonces tú podrías decir, ah, espérame, si yo tenía cierta cantidad inicial de carbono 14 en mi hueso, en mi vestigio, puedes interpolar la curva y decir cuándo estuvo vivo eso. Y va a tener su incertidumbre. Sé que como científicos a veces el decir incertidumbre nos cuesta cosquillas, de decir como que más menos. Pero bueno, básicamente es la idea de las diferenciales cuando aprendes cálculo, ¿no? Cuando cálculo 1. Entonces, esta incertidumbre, pues más o menos 40 años es un número significativo, es bastante preciso. Estamos hablando, fíjate, de 5.730 años. Si te dicen que la incertidumbre es de 40, pues está bien. Pero también nos ayuda a meter ciertos límites, porque por ejemplo, si tú, por ejemplo, mueres mañana o hoy, pues no podrían saber que moriste hoy o ayer o mañana, porque con claro, pensando en el método de carbono 14. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de esta vida media es brutal, o sea, en términos de días o meses, ¿no? De años. Entonces, también tienes que pensar eso en la práctica, ¿no? Si quieres usar carbono 14 para determinar cuándo murió alguien en estos días, pues no va a ser funcional. Te va a dar un error muy grande tu cálculo, ¿sí? Esto funciona bien cuando te vas muy lejos en el tiempo. Por eso, pues hay métodos alternativos para casos relativamente cercanos en el tiempo, ¿no? Cuando alguien encuentra un cadáver o un cuerpo. En fin. Entonces, con esto creo que ya puedo más o menos ahora sí comenzar en la siguiente sesión, que creo que sería el día lunes, con las ecuaciones, con la definición de una ecuación diferencial y con las ecuaciones de primer orden, ¿sí? Esto simplemente fue un ejemplo muy práctico, en mi opinión, para demostrarte el potencial que tiene resolver pues una ecuación relativamente sencilla. Y apréndetela muy bien, porque cuando estemos en sistemas de ecuaciones diferenciales y que sean lineales, vamos a hacer esto. Ahorita hicimos esto. Pensemos que en lugar de n era x, decimos que la derivada de x respecto de t era una constante a por x. Básicamente esta es la ecuación que hicimos ayer y hoy, independientemente del signo de a. Bueno, cuando estemos en sistemas de ecuaciones diferenciales vamos a resolver esto. Y ese va a ser el problema que vamos a estar tratando con n igual a 2, es decir, en dos dimensiones. Porque cuando estemos en n más grande, no pasa nada, básicamente la misma idea cuando estás en dos dimensiones. Y A, acá va a ser una matriz. En principio de n por n. Se diferencian, obviamente la primera es una ecuación escalar, la segunda es una ecuación vectorial. Y las soluciones son chistosas, son peculiares. La de arriba ya vimos que se resuelve con una constante por e a la at. Muy fácil, ¿no? La de aquí abajo se va a resolver así. Vamos a tener que usar o definir en algún momento la exponencial de una matriz. Sé que sabes sacar ahorita sumas de matrices, multiplicación de matrices, potencia de matrices, pero ¿qué es la exponencial de una matriz? Bueno, lo que sea eso,
multiplicado por un vector constante y con la función del tiempo, esa va a ser la solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Eso va a tardar tiempo, va a ser interesante estudiar y nos va a dar concepciones de lo que significa atractor o repulsor, que en la dinámica es muy importante cuando trabajas literalmente sistemas dinámicos, por la utilidad que tiene, que significa que algo te atraiga o que algo te repela, ¿no? Y no tiene que ser pensado literalmente en términos de gravitación o de, ah, sí, un agujero negro me atrae y un agujero blanco me va a repeler. No, no. Puede haber concepciones naturales que nos sugieran la idea de algo que te atrae o que te expulse. De hecho, por ejemplo, la solución que obtuvimos, por ejemplo, para el caso en el que la ecuación es la de arriba, la escalar, cuando R es positivo, sabes que la solución es exponencial, diverge, ¿no? Entonces, esa cosa podrías, de hecho, interpretarla ya como algo que es repelente, te repela. Y cuando traes la exponencial negativa, es como el caso opuesto, esto te atrae, ¿no? De hecho, va a converger a una cantidad que en este caso sería cero. Y pues bueno, eso lo vamos a ver en más dimensiones porque es importante y después eso tiene que ver con algo que se conoce como caos y bueno, es bastante interesante. Creo que eso sería todo. Por cierto, hablando de caos, quizás sea bueno de una vez motivar una lista de videos de YouTube que me encanta compartirles a ustedes, eh, que creo que vale la pena de una vez ponerla. Déjame la busco. Entonces, esta lista está muy buena porque, aquí está creo, resulta que, sí, aquí está, aquí está. Déjame la veo. Aquí está. Perfecto. En esta lista de videos se habla de una forma muy, ¿cómo decirlo? Apropiada. No. Creo que la forma es, no es un nivel técnico ni mucho menos, es muy divulgativo, sí, creo que el término es divulgativo, y hablan sobre el caos. ¿Qué es el caos? ¿Y qué tiene que ver el determinismo? Y por ejemplo, aquí hablan de las mesas de billar, un poco de la mecánica, la herradura de Duhem, también está la herradura de Smale, qué es un atractor, ahí está de hecho el dichoso atractor de Lorentz. Entonces te ayuda a ver como de qué va esta cuestión del caos y en lo particular se relaciona mucho con el curso porque al final de cuentas esto se entiende mediante las ecuaciones diferenciales, ¿va? Entonces, te comparto el link de una vez, se los comparto ahí en el chat, ahí está, y pues sería todo. Si no hay preguntas o dudas, pues nos veríamos hasta el día lunes, ¿sí? El día de mañana, pues es viernes, técnicamente sería el día del ayudante, pero como no hemos visto hasta ahorita gran cosa, creo que no vale la pena que te quemes las pestañas un poco. Entonces, nos vemos el lunes. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? No, profe. Ah, si preguntan, ¿nos puede compartir otra vez la del Dropbox, por favor? Claro, déjenme lo checo. Es esta. Ah, Joseph Alcántara, ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, solo lo de cuando vimos lo de valor medio, entonces si fuera, por ejemplo, un fármaco, no depende de la concentración del fármaco. No. O sea, déjame, te digo, espérame, nada más déjame copio el vínculo porque si no se me lengua la traba y ahí está. Ya tengo el vínculo para lo del Dropbox. Chéquenlo. Sí, regresando a la pregunta que hiciste, por ejemplo, en los fármacos, el valor tau no depende de la vida media. La cantidad de material que tú tengas suministrado y cómo se decae en el tiempo, sí depende de la cantidad que tú le suministres. Entonces, gráficamente lo podría, creo que, dibujar así, mira. Pensemos que N, repito, es la cantidad de fármaco que tú le metiste a un cuerpo. Pensemos que N0 era la cantidad inicial que le metiste, por ejemplo, a un perrito de 50 kilos. Ahí está muy pesado. Bueno, de 30 kilos. Entonces, esa cosa va a decaer
con la exponencial de tau, o sea, con ese e a la menos logaritmo de 2 entre r, ¿no? No, no es cierto, no es entre r. Es entre tau, ahí está, ahora sí que el r, ¿no? Por t, ahí está. Tau depende de la cantidad que tú le suministres de analgésico al perrito. Pero si tú le suministras menos cantidad al perrito, la cantidad con la que se va a estar metabolizando esta sustancia, pues va a ser menor. Entonces, por ejemplo, si tú le decías al médico, oye, mi perro pesaba 30 kilos, y si él le mete, no sé, pensemos que 50 miligramos, que es una cantidad que me estoy sacando de la manga, pues tal vez a este tiempo de una hora, pensémoslo, va a tener esta cantidad suministrada en su cuerpo. Pero si le hubiera suministrado menos, pues va a tener menos cantidad suministrada en su cuerpo. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si tú le dices, no, fíjate que si tu perro pesa 30 kilos y forzosamente necesitas esta cantidad, le vamos a llamar N, ¿cómo se llama? Dopado, ND de dopado, tiene que tener la mínima para que esté dopado una hora. Si le suministras menos, pues va a estar, no, se va a levantar, y se va a levantar a este tiempo. Tal vez no duró ni 10 minutos dopado. Entonces, sí es importante cuando ya lo aplicas en la cantidad de material o sustancia que le das a un cuerpo, a un objeto, bueno, sí estamos pensando en términos médicos, ¿no? A una anestesia local. Sí depende del N0, en pocas palabras. Pero tau no depende de esa cantidad. ¿Sí? Ahora, otra cosa. El tau es estadístico, entre comillas, porque está basado en experimentos que literalmente hacen los laboratorios y también tienen su incertidumbre. Por ejemplo, otra cosa importante es que ellos siempre asumen que estás en condiciones ideales para, pues, hacer estas cosas. Por eso es que, por ejemplo, si estás en un estudio o cosas así, a veces te piden ciertas condiciones físicas o de alimentación para atenderte en algún padecimiento, por ejemplo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás muy nervioso y te administran un analgésico, anestésico, perdón, anestésico, un anestésico, a veces no te hace efecto porque el organismo lo aceleras y lo quemas y no lo puedes, no hace bien su chamba el anestésico, ¿no? Y pasa cuando la gente está muy nerviosa y no les hace efecto la anestesia. Entonces, el estado también de uno afecta ese valor de tau. Los que te comentan en los medicamentos, esas cosas son estadísticos, o sea, son basados en pruebas y en condiciones propias para eso, pero no siempre es así. En medicina, en ciertas cosas, por ejemplo, de física nuclear, pues esas cosas, una de dos, las miden en los laboratorios o las deducen de ecuaciones de las de la mecánica cuántica, ¿no? Puedes obtener ciertos valores y creer en ellos. Sí. Bueno, me extendí creo que en la respuesta, no sé si te ayudó lo que te comenté, pero Sí, 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 mucho mejor. bueno, entonces, eso es todo. Nos vemos el día lunes. Cuídense mucho, buen fin y descansen también. Bueno, adiós. Gracias, hasta Nos vemos, luego. profe, nos vemos. Hasta luego. Bye.